¿Qué es el comunismo y por qué un cristiano no debe seguir este movimiento? Ese es el tema que ha correspondido tocar en esta oportunidad, y es importante que nosotros estemos siempre interesados en estudiar todo aquello que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros creamos que es importante, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Qué es el comunismo y por qué un cristiano no puede o no debe abrazar esta ideología? Hace mucho tiempo, tendría yo tal vez unos 15, 16 años, cuando leí por primera vez El Capital de Carlos Marx, o Karl Marx, como quieran decirlo, no sé las personas cómo lo entiendan mejor. Desde esa época, a mí me generó mucha curiosidad leer una frase que para mí pues me marcó mucho. Yo siempre traté de interpretar, de buscar la interpretación de esta frase que está o que está sentada en el libro de El Capital de Carlos Marx. Ahí dice que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo. En esa época yo era amante de, o me gustaba mucho, mejor decirlo, la forma en la que hablaba o interpretaba la política el señor Galán. Estaba de moda el nuevo liberalismo, todas esas cosas. Y me interesaba yo mucho y leía mucho yo, muchos libros. Había en mi casa una cantidad de libros que mi mamá tenía, y yo era feliz leyendo muchos libros de ellos. Debo confesar que me gustaba un libro de cuentos, un libro de cuentos chinos, y esas historias de las que más me gustaban a mí, que recuerdo mucho, era uno de esos cuentos, Eliú y sus 5 hermanos. Y leyendo El Capital, como dije antes, decía en este libro que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo. Y yo no paraba de pensar en esa frase. Yo decía, ¿cómo es que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo cuando lo que yo veo es
algo totalmente distinto. Entonces yo hablaba con personas y me decían, no, lo que pasa es que usted está muy joven y no puede entender esas cosas todavía. Y hablaba yo y se me salían por aspectos totalmente distintos de los que yo quería tratar de entender. Y siempre luché tratando de entender esta frase. Hablé con muchos docentes sobre el tema y nadie me podía explicar, dar una razón clara de qué era lo que significaba esta frase. ¿Por qué él decía, por qué Carlos Marx decía que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo? Y mi preocupación y mi duda radicaba en que en esa época el mundo se veía avanzar hacia algo totalmente distinto, como hacia la democracia, como hacia los derechos de las personas, cosas que en el comunismo no abrazaba, y eso era lo que a mí me causaba, porque se hablaba mucho de Cuba, y en esa época decían que pues, las personas en Cuba, para buscar la libertad, pues tenían que arriesgar la vida para poder llegar a los Estados Unidos, y que la gente prefería morirse en el mar antes que seguir viviendo el comunismo del señor Castro. Entonces yo decía, bueno, pero si el comunismo es como está planteado en Cuba, como se vive en Cuba, donde la gente prefiere morirse en el mar que seguir viviendo la esclavitud y todo lo que genera el comunismo, ¿por qué Carlos Marx dice que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo? Fue cuando empecé a indagar quién era Carlos Marx, quiénes eran sus papás, dónde nació. Empecé a averiguar todas esas cosas. ¿Ve? Entonces, yo estudiando quiénes eran los padres de Carlos Marx y quién era él, escuché que este hombre era hijo de judíos. Y yo decía, bueno, ¿y quiénes son judíos? ¿O qué? ¿Eso qué? ¿De qué nación es? ¿O qué? ¿O cómo es eso? Y poco a poco me fui entrando en el conocimiento de, de la raíz, de dónde viene Carlos Marx. Al principio, cuando me dijeron que venía de descendencia judía, no le presté mucha atención. Yo no entendía nada al respecto. Después seguí investigando. Dice que Carlos Marx venía de una familia de rabinos. Y yo decía, ¿qué es un rabino? Entonces alguien me dijo, no, un rabino es un jefe espiritual de la comunidad judía. ¿Sí? Son descendientes de Israel, el pueblo de Dios.
Pero ¿cómo hago yo para saber más de esto? No, pues lee la Biblia, porque la Biblia habla de Israel. Y entonces empecé a tratar de conocer y de indagar y de adentrarme en el conocimiento, porque yo quería saber qué era lo que significaba eso. Para mí era muy importante. Había algo dentro de mí que necesitaba saber qué era lo que Carlos Marx quería decir cuando dijo que el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo. Ni yo mismo entendía. Algunas veces yo me ponía a divagar en el pensamiento. Bueno, pero ¿y a mí qué? ¿Yo por qué tengo que estar tan preocupado por saber esto de Carlos Marx? ¿Por qué me preocupa esto? Y sin embargo eso no salía de mi mente. Cuando leyendo la Biblia voy al libro del Apocalipsis o al libro de Revelaciones, es lo mismo. Y ya cuando en el libro de Revelaciones empieza uno a leer el libro, y hay un momento en el que el libro habla de un gobernante mundial y dice que ese gobernante es el anticristo y que gobernará el mundo, ¿sí? Y entonces empecé a leer eso, me llamó mucho la atención esa parte y empecé a leer y a leer y a leer y empecé a enamorarme más de la lectura bíblica. Pero en ese tiempo yo leía la Biblia porque yo quería entender eso de el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo. Y empecé a relacionar todas estas cosas. Carlos Marx, hijo eh, de judíos, descendiente de rabinos judíos. Ah, ya. Ahora entiendo. Quiere decir que este hombre conocía perfectamente la Biblia porque los judíos, desde que tienen uso de razón, les empiezan a enseñar los libros de la ley. Y este hombre, seguramente un hombre con mucha capacidad intelectual, porque es que Carlos Marx estudió filosofía, estudió derecho, estudió economía, es un hombre que estudió, eh, era un maestro, ¿sí? Quiere decir que esta persona podía interpretar, era intérprete de la Biblia, intérprete de la ley de Dios. Luego este hombre sabía perfectamente, este hombre entendía perfectamente cuál iba a ser el fin del mundo, hacia dónde iba o cuál era la dirección que el mundo iba a tener. Este hombre sabía que la Biblia, todo lo que la Biblia decía era verdad y que todas las profecías que estaban descritas en la Biblia se iban a cumplir. Este hombre lo sabía, porque este hombre era hijo de líderes de la religión judía. Este hombre entendía perfectamente la palabra de Dios.
Este hombre fue preparado para ser líder espiritual de los judíos, sino que este hombre desvió su camino. O sea, como decimos nosotros, armó su rancho aparte. Este hombre que conocía perfectamente la Biblia y que sabía él que todas las profecías se iban a cumplir. Entonces este hombre que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar no solamente la ciencia divina, sino la ciencia del hombre, al mezclar tanto la ciencia divina como la ciencia del hombre, entendiendo bien cuál era el fin que iba a tener la humanidad, entonces esta persona formó su propia religión. Como dije anteriormente, formó su nido aparte y se fue en favor del enemigo de Dios. Y este hombre que sabía que todas las profecías de la Biblia se iban a cumplir, lanzó esta frase en uno de sus grandes libros, que se llama El Capital. Y este hombre, en esa frase, está profetizando o confirmando la profecía bíblica. Y él dice, el mundo viene del comunismo y va hacia el comunismo. Y eso es lo que va a pasar en muy poco tiempo. El mundo está girando hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando usted empieza a estudiar a Carlos Marx, usted puede ver que Carlos Marx fue expulsado de los países en donde él quiso colocar o poner en práctica su filosofía, su producto. Él fue expulsado de Alemania y fue expulsado de Francia porque estos gobiernos entendieron con exactitud qué era lo que él quería hacer y hacia dónde iba a llevar a la nación. Y en esa época las naciones eran temerosas de Dios. Amén. Pero como las profecías de la Biblia se cumplen o se cumplen, por eso hoy el comunismo, que es una religión, o mejor digámoslo, una falsa religión, que se infiltra en la política para hacerse al poder y a través del poder imponer todo lo que está descrito en los libros de Carlos Marx.
y de su amigo Engels. Es tremendo porque cuando, cuando muchas personas hoy abrazan esta ideología, muchas personas no entienden de qué se trata esto ni hacia dónde los va a llevar esto, porque no han estudiado al padre del comunismo, no han estudiado a Carlos Marx. Tú tienes que estudiar a Carlos Marx para que entiendas qué es el comunismo y hacia dónde te lleva el comunismo. Amén. Eso es lo que tú necesitas entender. Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1848 y el Capital en 1867. ¿Ves? Entonces, por eso es importante que tú, antes de abrazar esta ideología, primero hagas un estudio de qué es el comunismo. Hoy tienes la internet que te permite estudiar sobre esta ideología. Una ideología que, según algunas revistas que tú puedes leer a través de la internet, tiene a hoy más de 120 millones de muertos en todo el mundo. Es tremendo que tú apoyes una filosofía sin saber exactamente qué es lo que estás apoyando. En Colombia, quienes abrazan esta ideología, sus líderes están en lo que se conoce como la izquierda. Si tú me dices a mí que tú abrazas la ideología comunista y que tú conoces bien de qué se trata el comunismo y hacia dónde va el comunismo, y tú sigues esa ideología y la abrazas, puede que tú seas mi hermano, mi sobrino, mi sobrina, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi amigo de la infancia, que tú abrazas esta ideología. Yo te digo, hombre, son tus ideas políticas y las respeto. No tengo nada contra eso. Yo, la verdad, no tengo ningún problema en que tú abraces esa ideología, esa falsa religión, porque son tus ideas políticas y tienes derecho a ellas. Vivimos en un país democrático y tienes derecho a eso. Pero si tú me dices que eres cristiano, si tú me dices que tú crees en Cristo Jesús, que tú crees que Cristo es Dios, si tú me dices que tú eres católico, evangélico, que tú eres testigo de Jehová, que tú eres mormón, que tú eres, bueno, que abrazas una religión, y tú me dices a mí, siendo católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, unitario, trinitario, bueno, de la religión que tú quieras, pero que crees en Dios, que crees que Cristo es Dios, ¿sí? Y tú me dices a mí que abrazas el comunismo y que crees que el candidato del comunismo, de la izquierda,
eh, que tú abrazas y que lo apoyas, yo te digo a ti, con todo respeto, te digo a ti, estás equivocado. Te voy a decir mi hermano porque me dices que eres cristiano, mi hermana, porque me dices que eres cristiana. Pero créeme, mmm, yo estoy en la obligación de exhortarte a que estudies bien, porque yo no tengo ningún problema con mi hermano, con mi primo, con mi tío, con mi sobrino, que me dice que abraza esta ideología y que va a votar por el señor Petro o por el señor Fajardo a las elecciones presidenciales, que va a votar por la izquierda porque quiere un cambio en el país. Entonces, como quiero un cambio en el país, voy a votar por los enemigos de Dios, por los ateos, por quienes no quieren saber nada de Dios. Y tú me dices a mí que vas a votar por ellos, que vas a seguirlos a ellos. Yo te digo, estás equivocado. Estás equivocado. Primero, si tú dices que eres cristiano, que eres católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, que eres unitario, que eres trinitario, pero que tú abrazas eh, eh, la ideología comunista disfrazada de humanismo, disfrazada de qué otra cosa llaman ellos. Hay unas corrientes que son un poco más, como dijera yo, que son un poco más fanáticos todavía. eh, es un comunismo más arraigado todavía, eh, que son los progresistas, los humanistas, ¿sí? Los decentes, ellos también se hacen llamar decentes, se hacen llamar humanistas, se hacen llamar progresistas. Eh, Colócalo de diferentes maneras. Ellos tienen muchas corrientes. Eh, si tú me dices que tú abrazas estas ideologías, pues déjame decirte que en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 23, tú vas a leer que Jesucristo dijo, dijo lo siguiente, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Mira, tú no puedes estar con el enemigo de Dios de, de lunes a sábado y el domingo ir a la iglesia a abrazar a Dios. Qué pena contigo, pero Dios no te va a aceptar eso. Tú sí vas a ir, claro. Incluso tú puedes creer que Dios te está escuchando. Pero créeme que eso no va a pasar. Dime entonces si uno de los candidatos de izquierda alguna vez siquiera te nombra a Dios como su Dios, a Cristo como su Dios, porque ellos sí tienen un Dios, tú lo sabes. Si tú vas a una iglesia cristiana, tú sabes quién es el Dios de los comunistas, pero porque ellos no pueden escuchar el nombre de Cristo. Ellos escuchan el nombre de Cristo y les da de todo. Pero te estoy hablando de los verdaderos comunistas, no de los que hoy están abrazando ese movimiento y ni siquiera conocen la historia del movimiento. Si les hablo de Carlos Marx, ellos van a decir, ¿y ese quién es? ¿Y qué hace? ¿Ves? Que yo diga que el comunismo es una falsa religión, eso no me lo invento yo.
Eso se lo inventaron unos escritores alemanes que hablan del comunismo como la verdadera religión del siglo XX. ¿Sí? Eso, por si no lo sabías, para que lo tengas en cuenta, que yo no digo que eso no es un invento mío, perdón, de que el comunismo sea una religión. Son actores, escritores alemanes, como el señor Raymond Aron, por ejemplo, puedes leerlo, porque es que si tú vas a hablar del comunismo, es porque algo has leído del comunismo, tienes que entrarte en la materia y, y saber de qué es lo que vas a hablar, porque muchos comunistas, por ejemplo, se saben la Biblia al derecho y al revés. ¿Ves? Y ellos leen la Biblia para poder discutir con los cristianos. Y por eso es necesario que si tú eres cristiano, pues entiendas bien sobre estos temas para que cuando estos señores te aborden, pues eh, tengas tema para hablar con ellos, ¿sí? Y conozcas bien qué es el movimiento comunista, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los comunistas de los Estados Unidos son los demócratas, ¿sí? Ellos tuvieron como presidente al señor Barack Obama y este señor le abrió las puertas a esas organizaciones y, y por eso cuando el señor Trump ganó la presidencia fue el desastre, como seguramente va a ser en Colombia si no gana uno de sus candidatos, porque ellos son así. Ellos o ganan y si no ganan les hicieron trampa. Es tremendo. La cosa es que yo no tengo problema con mi amigo, con mi primo, con mi tío, con mi sobrino, con, con cualquier persona que me diga, yo soy comunista y yo sé hacia dónde va el comunismo y yo sé que el comunismo va a tener un líder mundial que es el anticristo y que va a gobernar el mundo y yo también sé que lo va a gobernar solamente por 7 años porque después de esos 7 años todos nos vamos a ir para el infierno. Pero yo voto por el comunismo. Yo te digo, no tengo problema con eso. Son tus ideas políticas y las respeto. Pero si tú eres cristiano, si tú dices que eres cristiano y tú crees que eres cristiano y tú vas a una iglesia cristiana y tú me dices que abrazas el comunismo y que sigues a un comunista, a un enemigo del cristianismo, pues déjame decirte que estás en el lugar equivocado. No puedes ir a una iglesia cristiana a levantar las manos y después salir de la iglesia cristiana a levantar las manos, pero no a Dios, sino al enemigo de Dios. Yo solo puedo decirte que cuando nosotros, los cristianos entendemos bien cuál es el Dios que tenemos y hacia dónde es que tenemos que marchar, nos apartamos de todo aquello que intente alejarnos de nuestro único y verdadero Dios.
Y yo te exhorto, amigo, amiga, que dices que eres cristiano, pero estás abrazando la ideología comunista. Apártate. Si he escuchado que en Colombia muchos pastores están apoyando esta ideología, cuando un pastor apoya el comunista, ese no es pastor. Esa es otra cosa. Porque eh, alguien que enseña la palabra de Dios como maestro, como evangelista, como pastor, debe entender bien qué es el comunismo y hacia dónde va el comunismo. Debe tenerlo claro. Debe tenerlo claro. Yo escuchaba hoy a un sacerdote que se iba contra el señor, este que dicen ellos que es el líder eh, máximo de la Iglesia Católica, el señor Francisco. Porque este señor Francisco, que dice que es líder de la Iglesia Católica, este señor cada día sale con una que uno no sabe. Uno dice cómo es posible que una persona que diga que cree en Cristo eh, todavía defienda a este señor con todas las herejías que este señor se inventa cada día. Es tremendo. Y este sacerdote, definitivamente, este sacerdote ya se cansó, se cansó, se cansó este sacerdote del ecumenismo del señor Francisco, se cansó de las herejías que a diario está diciendo. Y, y este sacerdote le decía a los católicos, les decía, mire, nosotros no podemos apartarnos del verdadero y único Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros adoramos a Cristo Jesús porque Cristo derramó su sangre preciosa por nuestra salvación. Y decía este sacerdote que lo importante para un verdadero católico era entender que lo más importante era saber que no puede apartarse ningún creyente de la verdadera doctrina, de que Jesucristo es Dios. Y me gustó mucho escuchar a este señor porque explicaba bien todos los temas, explicaba bien también sobre los sacerdotes que allá por el año de 1939 fueron mártires del comunismo. El comunismo mató muchos sacerdotes en el año de 1939. Y este señor hablaba claro sobre porque estaba en contra de algunas herejías que ha dicho este señor Francisco. La última que dijo levantando una Biblia levantando la palabra de Dios, la Biblia. Él levanta la Biblia y dice que la Biblia
es el libro que escribe los fracasos de Dios. Y uno se sorprende cómo como muchas personas salen a defender a este señor con tantas herejías que dice cada rato. Y uno no entiende eso. Ya hay varios sacerdotes, hay otro sacerdote que ayer escuchaba yo, no, hace como 3 días, escuchaba yo que se retiró definitivamente un sacerdote de la Iglesia Católica, porque cuando este señor dijo estas palabras, él definitivamente dijo que prefería huir por su vida, porque no podía estar eh, bajo la dirección de alguien que blasfemaba eh, y, y, decía tantas herejías. Entonces, es importante que cuando tú abraces una ideología, estudies de dónde viene y hacia dónde va. Te invito a que leas El Capital, si no lo has leído, porque pues desafortunadamente, y es una cosa que da risa, porque hay gente que está abrazando esta ideología y nunca en su vida se ha leído el Manifiesto Comunista, nunca en su vida se ha leído El Capital. ¿Sí? Es triste. Es triste y, y nunca ha leído a Mao Zedong, ¿no? Entre otros. Es triste que muchas personas estén abrazando una ideología sin saber hacia dónde lo está llevando esa ideología que está siguiendo. Además, hombre, el odio con que se expresa cada persona que está siguiendo esta ideología debe decirte algo. Porque hay mucho odio en las palabras, en todo lo que dicen, la forma como lo expresan. Pero bueno, el Señor tenga misericordia de cada persona que está siguiendo a ciegas esta ideología. Lo importante es que tú que dices que eres cristiano y has escuchado estas palabras, puedas empezar a entender que debes escoger cuál de los dos caminos quieres seguir. Porque ya el Señor Jesús dijo también en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24, dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Ven? Entonces, tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes servir al enemigo de Dios, porque ellos se han declarado enemigos de Dios. En la religión comunista, en la falsa religión comunista, ellos abrazan todas las ideologías que están en contra de lo que seguimos, los que vivimos o los que anhelamos vivir en el reino de Dios. ¿Ves? Por eso es importante. Por eso es importante que tú empieces a estudiar, a hacer un estudio sobre esto, no te dé pereza leer. Además, porque leer es algo relajante, es muy bueno. Y qué bueno que leas sobre el tema para que cuando tomes la decisión, dices: no, esto es lo mío y punto, esto es lo que yo quiero seguir. ¿Sí?
pero no vas abrazando una ideología por abrazarla. No es que yo me voy por Pardo porque me gusta. Ten cuidado porque hacen parte de una ideología peligrosa que tiene más de 120 millones en el mundo. No lo digo yo, lo dicen las revistas que están en el internet, las puedes leer, puedes buscarlo por internet. Y estas personas que se hacen llamar grupos de decentes, grupos de humanistas, se hacen llamar progresistas, ¿ves? Así también se hacen llamar los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Progresistas, humanistas, y en todo el mundo donde están ellos. Pero es que tú tienes además ejemplos, ¿no? En Colombia, en Sudamérica tienes ejemplos. El señor Evo Morales firmó el nuevo Código Penal de Bolivia, donde en sus artículos 88-89, la nueva ley penal dice que todo aquel que se encuentre evangelizando en las calles podrá ser encarcelado entre 6 y 12 años. ¿Ves? ¿Viste cómo el señor Chávez maldijo desde sus entrañas a Israel? Aunque sus entrañas se le pudrieron, pero él maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas. Y viste cómo, y has visto cómo el señor Maduro, presidente de Venezuela, ha dicho que no le teme a Dios. Muchos hablan, muchos comunistas, muchos que siguen esta ideología comunista hablan bellezas del señor Correa, por ejemplo. ¿Cierto? Déjame decirte que el progreso de Ecuador no se debe a que el señor Correa haya hecho maravillas en su gobierno. El avance significativo que ha tenido el Ecuador se lo debe a un presidente capitalista que cuando el Sucre estaba en un nivel muy bajo, con una inflación muy alta en la moneda ecuatoriana, en el Sucre, este presidente tomó la decisión de seguir una propuesta que había hecho su antecesor, de dolarizar la economía ecuatoriana de manera tal que tanto pobres como ricos utilizaran una sola moneda. Y al dolarizar la economía, entonces los ricos le vendían al pobre, le compraban al pobre su fuerza laboral en dólares, y los pobres le compraban al rico sus provisiones en dólares. Luego, tanto pobres como ricos manejaban la misma moneda. Colombia, que es un país que todo lo imita, ha hecho oídos sordos a algo tan bueno que se puso en práctica en Ecuador, porque Ecuador lo copió de Inglaterra, perdón, del Reino Unido, sí, del Reino Unido.
y de otros países que pusieron en práctica algo similar para libertar la economía. Entonces, los ricos son más ricos. En Ecuador los ricos son más ricos, pero los pobres han sido menos pobres. Antes todo lo contrario, yo podría decirte que el gobierno del señor Correa lo que hizo fue prácticamente un atraso en esta filosofía. Y precisamente una de las causas por las que el señor Correa eh, eh, fue apedreado allá en Ecuador cuando quiso volver, es precisamente porque la gente eh, no, le, no le siguió la idea del comunismo al señor Correa. La gente está cansada de que si me gano 3 pesos, me toca quedar 150 pesos para los vagos que no trabajan. No, es que si yo me gano 3 pesos, es mi fuerza laboral. ¿Por qué yo tengo que compartirlo con un vago que no trabaja? Distinto es que de lo que yo me gane, voluntariamente voy a aportar algo para alguien, pero no voluntariamente obligado, porque eso es lo que hacen en el comunismo. ¿Ves? Que te obligan a ti, que te gusta trabajar, que te gusta el progreso, te obligan a ti a dar la mitad de lo que te ganas, ¿sí? Para darle al flojo. Como una persona que se levanta a laborar a las 3 de la mañana y se acuesta a dormir a las 11 de la noche, ¿cómo es posible que esta persona tenga que compartir lo que se gana con un vago que se acuesta a la 1, 2 de la mañana viendo televisión y se levanta a las 12 del día a buscar qué hay de comer? Eso no es justo. Pero lo importante de este mensaje es que si tú eres cristiano, estudies bien el tema que he tratado en esta noche para que tomes una decisión. Decisión que yo espero que sea la que te acerque cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de compartir esta tu palabra en esta hora, Padre Santo. Te ruego por aquellas personas, Señor, que han escuchado esta palabra, para que reflexionen frente a las decisiones que están tomando en sus vidas. Te ruego, Señor, que abra su entendimiento y que seas tú, Señor, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y que seas tú, Señor, obrando en ellos milagros, prodigios, señales y maravillas, Dios del cielo. Te ruego, Padre Santo, que llenes cada vacío de esos corazones, Señor, que están siguiendo una ideología que no le conviene a ningún cristiano. Por los que siguen esta ideología con conocimiento de causa, Señor, ten misericordia de ellos, Padre Santo, y dales la oportunidad, Señor, de que te conozcan y de que entiendan, Padre amado, que tú gobiernas en los cielos y que tú gobiernas en la tierra. Que tú creaste los cielos, que tú creaste los mares, que creaste la tierra y todo cuanto en ellos existe es obra de tus manos. Te ruego, Padre Santo,
Que seas tú, Señor, llenando cada corazón, invitándolo, Señor, a que conozcan la verdad que es tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.